Hola con todos, buenas noches. Aquí queriéndoles comentar sobre mi experiencia con el cáncer después de casi un año de haber recibido mi tratamiento de células de cáncer. Este, Les quiero decir por todo lo que he tenido que pasar desde el principio hasta el día de hoy, que todavía sigo con algunos tratamientos desafortunadamente por efectos secundarios del cáncer, obviamente, y de la quimioterapia. Todavía tengo que seguir el tratamiento y en este momento me encuentro en la fundación del hospital Princess Margaret Hospital, en el 15º piso, recibiendo nuevamente tratamiento para, para mis efectos secundarios que posterior a mi trasplante y a mi quimioterapia tuvieron que ser necesarios para poder seguir estabilizando estos órganos. Am, Mi nombre es David, soy colombiano, tengo 52 años, vivo en Toronto, Canadá, hace ya aproximadamente 12 años y casi aproximadamente hace unos 2 años atrás fui diagnosticado con cáncer de médula ósea. Aquí se lo conoce en Estados Unidos como múltiple myeloma cancer. Es un cáncer muy agresivo que no tiene cura, desafortunadamente, para las personas que padecemos de esta enfermedad, de esta terrible y desafortunada enfermedad. En mi caso no tiene ningún tipo de cura, tiene tratamiento y bueno, según los médicos y según los pronósticos, eh, el tiempo de vida después de un trasplante de células de esta enfermedad es relativamente no tan largo como si fuera de una persona normal. Eso es lo que me han explicado los doctores. Pero bueno, todo empezó tal vez hace unos 4 o 5 años atrás. Comencé a sentir, este es un cáncer que, déjenme decirles que es demasiado silencioso. Desafortunadamente, a mí se me descubrió en tercera etapa, ya cuando básicamente estaba ya muriéndome. Desafortunadamente, pasé por este trance tan desafortunado porque este cáncer tiene la particularidad de que es un cáncer muy silencioso y en su primera y en segunda etapa no muestra ningún tipo de síntomas. Am, yo creo que yo llegué a la tercera etapa y comencé a tener demasiadas dificultades, incluso para caminar, para comer. No me podía levantar, no podía de la cama, no podía realizar ningún tipo de actividad. Se me paralizaron las manos, se me paralizaron los brazos. Am, la boca la tenía completamente llena de llagas que no me dejaban comer. La mandíbula como que se me paralizaba la mandíbula y no me dejaba masticar los alimentos. Y duré, desafortunadamente, con los doctores acá, básicamente duré como un poco más de 2 años tratando de averiguar qué tipo de enfermedad tenía. Desafortunadamente, nunca se pudo realmente diagnosticar a tiempo que tenía cáncer. La persona que me estaba tratando, desafortunadamente un médico, posiblemente no muy bueno, obviamente tuve que despedirlo, obviamente, de mi consulta, de la consulta de él me tuve que retirar, perdón, porque no satisfació nunca realmente las expectativas y duré mucho tiempo dando vueltas en los hospitales, mirando, mirando aquí, mirando allá, haciéndome exámenes de toda naturaleza. En realidad no había nada que me dijera que estaba padeciendo esta terrible y mortal enfermedad. Así que opté por, desafortunadamente, o afortunadamente, por decirlo así, más bien, opté por tener una segunda opinión médica, así que tuve que renunciar con el médico que me estaba tratando y conseguí un nuevo médico. Este médico obviamente no tenía ningún conocimiento, ningún historial de lo que yo estaba realmente padeciendo. Entonces me dijo David, necesitamos primero que todo
comenzar de cero. Así que vamos a tener que tener un poco de paciencia hasta saber exactamente qué es lo que está pues, sucediendo contigo. Bueno, este doctor dio, por fortuna, gracias a Dios, en muy corto tiempo, dio con la enfermedad a los 6 meses. Eh, Lamentablemente fui diagnosticado con esta terrible enfermedad y desde ahí comencé realmente a tener un poco más como de tranquilidad. Estaba yo muy enfermo, desafortunadamente mis últimos días antes de detectar el cáncer, ya prácticamente no podía, como les dije, caminar. Duré mucho tiempo en mi casa, acostado, ni siquiera en mi cama porque la cama no la soportaba. Tenía un sofá o un couch, como le dicen aquí en inglés, bastante mm, confortable, por decirlo así, y eso no me hacía dar dolor en los huesos. Tenía mucho dolor en los huesos, tenía mucho dolor en la cadera, tenía mucho dolor en la boca, en la mandíbula, y duré casi 2 semanas tirado, acostado en ese sofá, desafortunadamente padeciendo mucho dolor, um, hasta que tuve pues obviamente la fuerza de poderme levantar y seguir con las indicaciones médicas en ese momento para seguir diagnosticando, seguir buscando un diagnóstico para la enfermedad que yo desconocía en ese momento. Um, la verdad, cuando me diagnosticaron el cáncer, no lo podía creer, en definitiva, porque toda la vida fui una persona muy saludable. No soy de las personas que fuma, o dejé de fumar hace muchísimos años. No frecuento, digamos, mucho asuntos de alcohol ni nada de eso. Siempre me he mantenido en constante movimiento, haciendo mucho ejercicio. Fui muy buen ciclista, fui muy buen nadador, fui muy buen atleta, y siempre mantenía este tipo de ritmo deportivo. Entonces, para mí fue muy difícil aceptar que yo podría llegar a tener cáncer. Al principio, um, no lo podía creer, como les mencioné, fue para mí una noticia un poco sorprendente. Ya después, cuando llegué a mi departamento, eh, me dio relativamente muy duro, comencé a llorar, obviamente me dio una fuerte depresión porque en ese momento pensé en mi familia, pensé en mis hijos. Yo desafortunadamente todo este tiempo he estado viviendo solo en este país, sin familia. Mi familia vive fuera de Canadá y pensé que realmente no los iba a volver a ver. No sabía realmente qué tan difícil y cuál era la dimensión de, de esta enfermedad, de esta terrible enfermedad. Yo diría a ciencia cierta que esto es peor que una pandemia de COVID. No sé por qué las autoridades mundiales de la salud no lo declaran como realmente una pandemia. De esta enfermedad mueren aproximadamente 3 millones de personas al año alrededor del mundo. Y yo creo que de COVID no ha muerto ni siquiera esa cantidad de personas en un año. Y una de cada 3 personas es diagnosticada con cáncer. O sea, realmente esto es una pandemia mucho más grave que cualquier otra enfermedad, y las autoridades y los gobiernos seccionales no han hecho prácticamente poco o nada por encontrar una cura realmente a esta terrible enfermedad. Pero bueno, el proceso mío después del diagnóstico, fui sometido a múltiples quimioterapias. Fueron 26 quimioterapias las que me tuvieron que hacer por lo fuerte que era el cáncer que yo tenía, y estaba ya en etapa 3, casi entrando en etapa 4. Entonces, me tuve que someter a muchísimas quimioterapias, y durante el proceso de las quimioterapias, que no me afectaron mucho físicamente, al contrario, comencé a sentir mucha mejoría después incluso de la primera quimioterapia, que fue lo que los doctores aquí del Princess Margaret Hospital me decían. O sea, te vas a comenzar a sentir mucho mejor a partir de la primera dosis de quimioterapia. Vas a tener un poco más de energía, vas a tener ganas de comer, y vas a comenzar incluso a comer, a recibir comida, porque no estaba comiendo desafortunadamente.
Lamentablemente, en medio de este proceso, o antes de que concluya mi tratamiento completo, que era básicamente, al final era el trasplante de las células madres, que lo iba a hacer con mis propias células. Am, yo tenía una condición de colon ya hace varios años atrás, una enfermedad que se llama diverticulitis. La diverticulitis es una enfermedad que la llaman la enfermedad del colon vago. Esto quiere decir, en otras palabras, para las personas que no entienden, la enfermedad del colon vago es una enfermedad que ataca directamente el intestino, y perfora en varias partes del intestino, y esto produce infecciones y dolores muy fuertes, eh, eh, por cuanto la digestión para las personas que tenemos este tipo de condición es bastante lenta. Por eso le llaman la enfermedad del colon vago. Así que la doctora mía de cabecera, la oncóloga, decidió cortar una porción de mi intestino antes de recibir el trasplante de células, para evitar infecciones posteriores o en el momento del trasplante. Era una forma de evitar, digamos, que el trasplante, que fue bastante fuerte para mí, el momento de ser trasplantado con mis propias células, pudiera ocurrir algún tipo de infección en el colon debido al proceso, realmente, porque iba a haber mucho sangrado después del trasplante. Eso fue lo que me explicaron los doctores. Ah, Desafortunadamente, em, esta, esta, des- esta situación del colon, cuando se me fue desconectado el colon y me pusieron una bolsa eh, eh, de heliostomía, la operación de heliostomía con la bolsa, am, mi condición de salud empeoró bastante. No podía comer, otra vez nuevamente, no podía recibir muchos líquidos. Desafortunadamente hubo algo que comenzó a molestar mucho en mi proceso que yo estaba realizando. Ya había terminado con las quimioterapias y me estaban programando ya para hacer el trasplante de células. Así que estuve muy débil por los siguientes meses, hasta marzo 9 del 2020, justamente el día que me trasplantaron. Me tuvieron que hospitalizar con 2 semanas de anticipación para prepararme, porque estaba muy débil y necesitaba recibir una fuerte dosis de trasplante, que son bastante, bastante, bastante fuertes. Repito nuevamente. Así que fui trasplantado el día 9 de marzo del 2020. Eh, la verdad fue muy duro para mí. No me esperaba. Yo pensé que iba a ser como una cirugía. Nadie me había explicado cuál era el proceso de trasplante de células. Y no, el trasplante de células es básicamente como una especie de transfusión de sangre. Y la sangre, dentro de la sangre que me están volviendo a suministrar en el cuerpo, vienen las nuevas células madres que habían sido cultivadas de mis propias células para ser trasplantadas directamente en mi cuerpo. Y esa sangre venía a -50 grados bajo cero. Entonces, el choque realmente con mi cuerpo fue bastante duro. No pensé que lo fuera a sentir tan fuerte. El efecto de sentir la sangre en ese momento, que estaba entrando a tan bajos grados, fue muy duro. Sentía un dolor muy, muy, muy fuerte en mi cabeza, una presión bastante grande en la cabeza, que me producía muchas náuseas y ganas de vomitar. Afortunadamente no duró mucho tiempo este proceso, fue muy corto. Duró aproximadamente como 30 minutos, 35 minutos, todo el proceso de trasplante. Y ya después de eso, estuve en el hospital por alrededor de 2 semanas más, hasta estabilizarme un poco. En ese momento me dijeron los doctores, porque yo no había perdido el cabello, no había perdido nada absolutamente. Me dijeron: David, te vas a quedar sin cabello, vas a perder todo tu cabello corporal,
Entonces prepárate para eso. Así que para mí fue otro golpe duro porque siempre he mantenido mi cabello bastante largo y bastante fuerte. Entonces no fue pues mm, realmente muy agradable para mí de la noche a la mañana, porque eso fue lo que pasó una semana después del trasplante, cuando no tenía cabello en todo el cuerpo. Se me había caído básicamente mi barba, el pelo, las cejas, el vello corporal de los brazos, las piernas, etcétera. Eh, Afortunadamente no duró mucho este proceso. Al mes comencé a ver que ya comenzaba a salir cabello en mi cabeza, principalmente. El demás cabello del cuerpo demoró un poquito más en salir, pero pues bueno, gracias a Dios hoy en día tengo restablecido ya todo mi vello corporal y mi cabello también. Y aparentemente después del trasplante, ah, nació un poco más fuerte el cabello y con más brillo, cosas de la ciencia, digo yo. Pero, ¿qué les hablo de los trastornos secundarios después de la quimioterapia y después del trasplante? Tuve una condición renal que me está afectando actualmente. Después de eso, es parte de los efectos secundarios de la quimioterapia. Desafortunadamente, una proteína que se llama creatina se acumula en grandes cantidades en el riñón y hace que haya un mal funcionamiento. Desafortunadamente, después del trasplante, ya va a ser casi un año, estamos en enero de 2021, finales del 2021. Desafortunadamente, no se ha podido todavía estabilizar. La razón, eh, dicen los doctores, como experiencia, posiblemente pueden ser dos factores. El primero, el primer factor es, obviamente tengo desconectado el colon, todavía no me lo han podido volver a conectar. Trataron de hacer una reconexión en meses pasados, en el mes de julio, que era cuando estaba supuestamente previsto la reconexión del colon, pero desafortunadamente por cosas del destino, digo yo, o por posiblemente algo de mala práctica médica de los médicos internistas del hospital, que no se dieron cuenta cuando me conectaron que el intestino había cedido y se había vuelto otra vez a romper. Así que estaba acumulando una infección dentro del estómago y eso provocó, desafortunadamente para mí, fue un momento muy duro, muy difícil, porque tuve una peritonitis en menos de 48 horas, a menos de 48 horas de haber sido operado y conectado justamente, y me tuvieron que operar de emergencia. Y dentro de la sala de cirugías también padecí una neumonía. Entonces tenía dos condiciones que prácticamente me estaban llevando a la muerte. Creo que este fue uno de los momentos más duros que yo tuve que vivir dentro de mi enfermedad y dentro de todo este proceso. Um, Desafortunadamente creo que vi la muerte, sentí la muerte muy cerca. Pensé que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Um, Perdí mucho de peso, perdí cerca de 50 kilos en una semana, perdón, 50 libras en una semana. Um, y prácticamente era un esqueleto yo. No tenía músculos, no tenía fuerzas. Estaba completamente intubado por todas partes porque no tenía control de nada, de ninguno de mis esfínteres, por la condición obviamente de la neumonía y de la peritonitis, que Dios es grande, digo yo, ah, y tiene un gran propósito en mi vida. Eso es lo que yo considero. Así que duré un mes hospitalizado nuevamente. Han sido realmente muchos meses los que he tenido que pasar hospitalizado, casi 6 meses durante todo este proceso. Y, y tuve que volver a aprender a caminar porque no podía caminar, no tenía fuerza, no tenía músculos. No podía comer, no podía tragar, no podía tomar líquidos otra vez. Estuve a punto de morir en esa ocasión, desafortunadamente. Mi estómago realmente se abrió, se explotó, se infectó. Tengo un hueco inmenso en medio de mi estómago. Perdí mi ombligo, no lo tengo. A raíz de esta situación, porque tuvieron que drenar toda la materia infectada que estaba dentro
de mi cuerpo, en el área de los intestinos, del estómago, para poder controlar la infección y controlar la enfermedad de la peritonitis que me había dado. Logré superar este trance, logré salir adelante con esto. Seguía con mi tratamiento de hidratación en los riñones, que es el que ustedes ven ahí con una máquina. Tengo que estarlo haciendo semanalmente. Seguí haciendo mis tratamientos, pero una dosis muy fuerte de esteroides, que desafortunadamente los esteroides es parte de mi tratamiento médico, me llevó a perder completamente la lucidez de mi cabeza y estuve realmente en peligro otra vez nuevamente de muerte por causa de esta situación. Estuve 3 semanas hospitalizado, perdón, porque los esteroides no me estaban haciendo mal y me hicieron perder básicamente la memoria. No reconocía a casi nadie, no podía reconocer la comida, no podía reconocer los olores, no sabía ni qué día era, no podía mirar los números, no podía leer, no podía escribir. Y así duré casi por 3 semanas hasta que volví nuevamente a ir recuperando poco a poco mi memoria y pues bueno, salí nuevamente del hospital. Ahorita en este momento han pasado 2 meses y medio después de esa última, de ese último episodio en el que perdí la memoria y estuve muy enfermo también porque no podía comer, no podía tomar líquidos igual. Desafortunadamente bajé muchísimo de peso nuevamente. Eh, Mi condición física era bastante débil, por decirlo así. No tenía tampoco fuerzas, no tenía músculos por la debilidad que yo tenía. Ahora me encuentro hospitalizado hace 2 días justamente aquí en el Princess Margaret Hospital porque los riñones están un poquito afectados de tanta medicina. Entonces estoy recibiendo tratamiento adecuado, que es la hidratación vía intravenosa hasta bajar los niveles de creatina, que son los que hacen que se acumulen dentro del riñón y hagan un mal funcionamiento de este. Así que estaba bastante hinchado, tenía retención de líquidos y pues para mi condición de cáncer, porque mi enfermedad, como repito, no tiene cura desafortunadamente, entonces em, tengo que seguir en tratamiento hasta saber nuevamente si la reconexión nuevamente, porque me volvieron a colocar la bolsa de ileostomía, me la volvieron a poner nuevamente hace 7 meses, volví otra vez con la bolsa y me están programando justamente para poderla reconectar nuevamente el colon en las próximas semanas, entonces me están preparando para eso. Así que esa es mi experiencia, mi vida con el cáncer, como le quiero llamar a este episodio que estoy grabando, para las personas que están sufriendo o que tienen alguna persona en su hogar, en su familia, que están sufriendo algún tipo de cáncer, de este tipo de cáncer, que es el cáncer de la médula ósea, em, para que tengan algo de información y tengan precauciones y tengan muchos cuidados. De todas maneras, me pueden escribir aquí abajo, dejar sus comentarios, yo les contestaré. Si tienen alguna pregunta, estaré gustoso de poderles responder. Si tienen alguna otra inquietud con respecto a la enfermedad o el proceso, me encantaría poderles responder con muchísimo gusto. Primero Dios, la salud, como digo yo, seguimos con vida. Ya he recuperado más de 50 libras, estoy mucho mejor. Estoy ya en la recta final para comenzar a tener una nueva vida normal y una nueva vida. Así que muchas bendiciones para todos. Los quiero mucho y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. Bye.